Hola, soy Mr. Pyro y hoy os voy a enseñar la primera fase de mi proceso de dibujo, el boceto. Vamos a ver la primera de las 4 fases en las que divido un proyecto de ilustración. Están el boceto, los lápices, el pintado y el coloreado. En esta primera fase, el bocetado, es muy importante porque definirá cómo será el producto final, la imagen final que tengamos. Y además, como en el resto, todo lo que podamos lograr en una de las fases redundará en mayor ahorro de tiempo en las siguientes. En cámara podéis ver el resultado de esta primera fase, ¿vale? Esto ya se muestra en Patreon y lo podéis ver, son los contenidos descargables del mes de julio. Para empezar a hacer un boceto tenemos claro qué tenemos que hacer. Para ello tenemos que tener documentación. Esta documentación la podemos obtener nosotros mismos o conseguirla de nuestros clientes si se trata de un encargo. Si la obtenemos de nosotros mismos, pues podemos ir a libros, hoy en día es más fácil, y no a internet. Como yo quería realizar un orco, pues lo normal es buscar orco o cualquier palabra relacionada con orco. Por ejemplo, yo lo quería enfocar más a un orco de fantasía tipo Warcraft o tipo el que tiene Warhammer y no tanto el orco que tiene el Señor de los Anillos. Con ello reuní esta colección de ilustraciones donde me dan las principales características del orco, que pueden ser, mira, en la mayoría de los casos es un orco calvo, pues evidentemente es muy musculoso, con armas acordes al tamaño de su cuerpo. También podemos ver el que o son orcos con actitud solemne o son muy agresivas. Eso, lo que nos transmite la imagen, se llama mood, es el sentimiento que queremos transmitir. Y va a variar dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos y quiénes son los personajes que van a transmitirlo. Este sería el aspecto inicial que tendría nuestro boceto, o por lo menos lo primero. Como veis, se trata de generar volúmenes sin ningún detalle. El esquema es la piedra angular de nuestro dibujo y nos dirá las proporciones que van a tener los personajes e incluso otros elementos como el fondo. Lo más importante del esquema es que mantenga las proporciones que queremos transmitir, ¿vale? Si es un orco, pues tiene sus propias proporciones, si es un humano tiene sus propias proporciones. También nos va a servir para definir la línea de movimiento. Realmente la línea de movimiento se realiza antes y el esquema se realiza sobre ella o siguiéndola. La línea de movimiento hará, si no es totalmente recta, que el dibujo tenga dinamismo. Y el dinamismo es muy importante porque hacemos que algo que no se mueve parezca que se mueva. Y eso lo va a hacer memorable, como otras cuantas cosas que veremos más adelante. Muchas veces la idea de lo que vamos a dibujar no proviene de documentación, sino que es algo que nos aparece de forma natural. Es decir, pensamos en una idea de la que estamos familiarizados, por ejemplo, aquí quería realizar algo barbárico, caótico, ¿no? Y vas realizando tú mismo los dibujos, en este caso un demonio, en este caso un bárbaro. Y luego es el cerebro el que realmente te va a indicar qué es lo que quieres hacer, porque claramente me veía más inclinado a realizar el bárbaro y por eso está más desarrollado. Pero, sin embargo, no sería el producto final. Antes de incluso de hacer el Patreon, tenía pensado hacer imágenes para móviles, porque me parecían que serían unas imágenes que la gente podría utilizar fácilmente. Y quería seguir con la temática de lo caótico. Así que empecé por hacer un demonio. Este demonio me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque tenía una buena línea de movimiento. Pero, sin embargo, tenía dos grandes problemas. Tal y como lo tenía pensado, no tendría demasiado detalle, lo que no lo haría destacar demasiado. Tal y como estaba, no aprovechaba bien el espacio, ¿vale? Veis que aquí hay mucho aire. Eso es otra de las ventajas de trabajar en el formato. Simplemente en A4 de 90 gramos por centímetro cuadrado no hace falta utilizar para esta fase un papel con más gramaje. Cogí mi móvil, lo rodeé con el rotulador o con un bolígrafo y comenzamos a pintar. También podéis descargaros un formato en internet si es que así lo estáis utilizando. Eso me permitió apreciar qué cantidad de espacio utilizaba y qué cantidad no. Aquí, por ejemplo, se desperdiciaba, para mi gusto, mucho espacio. Eso intentaré mejorarlo en una nueva versión de Demonio, manteniendo el diseño anterior, pero con menos aire. El aire es suficiente como para colocar la hora o algún elemento del teléfono y que hubiera un equilibrio entre lo que había de aire arriba y abajo. Sin embargo, en este caso perdía gran parte del dinamismo que quería transmitir. Por eso la ilustración fue la que está descargable en el mes de junio de este Guerrero del Caos. Es verdad que su línea de movimiento o su dinamismo no es superior al del primer demonio, pero sin embargo sí resulta en algo bastante interesante.
porque se ve a él cargando un arma pesada que va a utilizar contra su enemigo. Además, otro de sus puntos fuertes de este dibujo es que su perspectiva contrapicada le ayuda mucho a sentir que ese bárbaro está en una posición superior a nosotros, que es más fuerte. Eso de la perspectiva también lo trataremos en futuros vídeos. Como no solo quería hacer una imagen, sino que al menos fueran dos imágenes, pues cogí el mismo tema, pero cambié un poco el mood. Ahora no quería que fuera algo barbárico, despótico, sino algo más en el camino de la arrogancia, la depravación, todo eso que transmite el dios del caos, Slanesh. Para ello, primero me familiaricé con el tipo de guerrero que quería hacer. Estos dos guerreros son imágenes originales de personajes ya existentes, que me permitieron familiarizarme con los elementos de lo que quería dibujar. Y a partir de ahí empezó la auténtica fase 1, que era desarrollar estos esquemas, aunque sean pequeñitos, pero lo que me permiten es lo que he dicho antes, centrarme en la línea de movimiento para hacer que sean memorables y se adapten al mood que quiero transmitir. Este, por ejemplo, era muy bueno, pero su línea de movimiento no me convencía demasiado. Este, por otra parte, funcionaba a todos los niveles, pero el escudo, digamos, que tapaba demasiado el personaje. Este no tenía ese problema con el escudo, pero su mirada no estaba bien dirigida y me pareció otra vez que la línea no daba de sí. Este tiene una línea muy buena, pero el mood no corresponde. Es más por un personaje misterioso, oculto en la noche, algo rollo Batman, y se alejaba de lo que quería transmitir. Cuando estamos trabajando en esta primera fase, lo mejor es hacer tantos bocetos o esquemas como nos sea posible. Así podemos descartar aquello que no nos gusta y quedarnos con lo mejor, pero elegido entre muchos. Es una de las formas de trabajar. O también podemos currarnos mucho a nivel mental y documental la cosa que queremos hacer, ¿vale? La imagen que queremos hacer. Pues finalmente no fue ninguna de estas. Tras realizar otras imágenes, la que más me gustó fue esta de aquí, ¿vale? Además, se puede apreciar una vez más porque está más desarrollada que la otra, es decir, tiene más nivel de detalle. Eso quiere decir que conscientemente mi cerebro quería que yo terminara esta. Es cierto que a lo mejor su línea de movimiento no es mejor que las otras, pero gracias a la apertura de piernas y a detalles como la capa y que el mood cuadraba, te pueden quedar ilustraciones finales como esta. A nivel de móvil, al final me quedé con estas dos. Es un personaje bien conocido por la comunidad de Warhammer 40.000 que me gustaba y representaba los valores que quería. El problema que tiene la primera ilustración y por qué no termina de funcionar. Es verdad que es una ilustración muy trabajada y el mood es tremendo. El problema que tiene es que está basada en una ya existente. Entonces, no lograría que la gente memorizara o se quedara con la propia ilustración, sino que recordara la previa. La segunda me pareció perfecta. Es verdad que habría detalles como la cara que deberían ser trabajados posteriormente, pero por lo demás ocupaba la práctica totalidad del formato para el que iba dirigido y eso me gustaba mucho. Además, la línea que generaba al verla era muy interesante y la parte menos que no pertenecía a la línea tenía menos desarrollo o era menos importante. Una ilustración como tal no tiene que funcionar como diseño de personaje y viceversa. Por ejemplo, esta ilustración funciona bien como un diseño de personaje porque nos permite ver al personaje, tiene bastante detalle y nos permite ver el personaje en su totalidad. Sin embargo, como ilustración no serviría como ilustración suelta. ¿Por qué? Porque, una vez más, por el mismo problema que las otras, su línea de movimiento es muy sosa, es vertical, completamente recta, perpendicular al suelo. Entonces lo hace poco interesante. Sin embargo, es perfecta para después hacerle un perfil y añadir otra de un plano de detalle de la cara y crear un diseño de personaje. Sin embargo, esta de aquí, que la creé como una especie de prueba para hacer el mismo personaje pero una versión femenina, funciona muy bien. ¿Por qué? Su línea de movimiento es mucho más interesante, hay más cosas que mirar. Y además cuenta una historia, eso es muy importante cuando voy en una ilustración. Hemos dicho el mood, hemos hablado de la línea, el dinamismo y la línea de movimiento y lo otro importante es la historia. Si una imagen tiene que contar una historia y en esta se aprecia muy bien. Además, los elementos están dispuestos de tal manera que nos ayudan a la narración.
Es decir, hay un personaje que sale en segundo plano y otro que sale en primero. Ese primero es el más importante y nos está indicando también que ha realizado una acción. Bueno, pues eso es todo. Bueno, comenta si este contenido te ha resultado útil. Dale a like y suscríbete. Dale a la campanita para estar atento a mis próximos vídeos. Y tienes el link de mi Patreon en la descripción. ¡Nos vemos!